Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos llegar aquí en esta noche, a exaltarle, a bendecir su santo nombre, y nos gozamos y nos alegramos en Él. Amén. ¿Cuántos están contentos? Yo estaba deseosa de que llegara la noche para recibir la enseñanza, ¿verdad?, que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros, que va a ser de bendición. Nosotros estábamos locos porque llegara la noche para poder recibir de Él, y Él estaba esperando que nosotros, su iglesia, llegáramos a adorarle y exaltarle. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle que nos llenen esta noche, que nos presente ese mensaje, esa enseñanza que Él quiere, ¿verdad?, que llegue a nuestros corazones para que nosotros podamos ponerla en práctica. Sabemos que va a ser una noche gloriosa, especial. Sabemos que el Señor va a utilizar a la persona que va a presentar esta enseñanza, y va a ser Él a través de ella. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por siempre estar presente en cada uno de nosotros, Señor. Pero gracias primeramente por tu guianza. Esa guianza, Padre Celestial, que es tan necesaria, que es tan vital en la vida de cada uno de nosotros, para nosotros poder continuar caminando, Señor, por ese camino que tú has preparado, para que nosotros no tropecemos, para que podamos continuar de manera eficaz y trabajar, Padre amado, y emplear todo lo que tú nos has dispuesto a nuestras manos, para poder llevarlo, Señor, hacia aquellos que lo necesitan, Padre Santo. Yo te pido en esta noche, Señor, que de manera muy especial tú expandas, Señor, nuestra mente, que estemos receptivos a esa palabra, Padre, que sabemos que proviene de ti, que es viva, que es eficaz, que haga rema en nuestras vidas, Padre Celestial, y que de una manera u otra, Señor, quedemos impactados y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Rey, te bendecimos y te exaltamos y te damos gloria y honra a ti en todo tiempo. Hoy te celebramos. Sabemos que la gloria postrera, Padre, es mayor que la venidera, y por eso te damos gracias, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Denle un fuerte aplauso al Rey. Denle un fuerte aplauso. Aleluya.
eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, el único adorable. Tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, el único adorable, adorable. Tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, el único adorable. Tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, oh, el único adorable. Eres santo, oh, eres santo, oh, eres santo, el único adorable. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Solo las voces, solo las voces. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor.
entregamos lo que viene de ti, Señor. Entregamos lo que viene de ti, Señor. Entregamos lo que viene de ti, Señor. Lo que viene del cielo, lo que viene de ti. Todo lo que viene de ti, Señor, lo ponemos a tus pies, Señor. Mis cargas a tus pies, Señor. Todo lo que viene de ti, Señor, lo ponemos a tus pies, y vuelve a ti. Todo lo que viene de ti, Señor, te lo entregamos, agradecidos, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Llenamos este lugar de adoración, levantamos tu nombre y te damos gloria, te damos gloria. Llenamos este lugar de adoración, oh Señor, y te damos gloria, te damos gloria. Todo para ti, mamá, todo para ti, mamá, todo para ti, soberana, todo para ti, Señor. Te damos todo lo que viene de ti, te damos todo lo que viene de ti. Oh, no nos quedamos con nada, te entregamos todo. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Todo es para ti, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Y vuelve a ti, vuelve a ti. Y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, el toque de tu amor, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia.
el toque de tu amor, es el toque de tu amor. Es el toque de tu amor, es el toque de tu amor, es el toque de tu amor. Y hoy cae tu amor, Señor. Para el que se sentía perdido, al que se sentía rechazado, y cae el toque de tu amor, y cae el toque de tu amor. El toque de tu amor, cae el toque de tu amor, el toque de tu amor. Vamos, en esta noche la presencia del Señor, el Señor está aquí, que todo lo que respire alabe a Jehová, decía Salmista. Vamos, que todo lo que respire alabe a Jehová. En esta noche vamos a adorarte, Señor. Estamos adorando, estamos ante tu presencia, Padre. Oh Padre, porque cuando tú soplaste aliento de vida, en Adán, Señor, tú soplaste tu espíritu, tú soplaste nuestro anhelo de adorarte, esas ganas de estar cerca de ti, de tu presencia, de no huir de ti. Oh, en esta noche, levanta tus manos. Oh, porque es el toque de su amor el que cae aquí. Porque nosotros amamos. ¿Cuántos de ustedes aman la presencia de Dios? Aman estar en la presencia del Señor. Oh, en esta noche hermosa, gracias Dios, porque una vez más tu gloria cae sobre este lugar. Oh Señor, porque una vez más es tu presencia aquí en este lugar. Oh, gracias Señor. Oh, es el toque de tu amor. Oh, que todo lo que respire te alabe, te alabe, te alabe. Oh, es el toque de tu amor.
Hoy levanto mis manos a ti. Hoy levanto mis manos. Hoy te doy mi mejor adoración. Oh, dale tu mejor adoración. Dale tu mejor adoración. Vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerza, tu mano me daba. Vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Y cuando quise rendirme, vos me llamabas. Y cuando no tuve fuerza, tu mano me dabas. Vuelvo a la vida, a mi hogar, de vuelta a la casa. Cuando quise a la vida, a mi Padre, a mi hogar. Vamos, decláralo, decláralo. Hoy vuelvo a la vida, vuelvo a la vida, a mi hogar, de vuelta a la casa. Una vez más. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, mi hogar, vuelta a la casa.
Cuando uno escucha la canción De Vuelta a la Casa, lo primero que nos viene a la mente y de lo que está escrita es de la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, como bien dice la historia, se había apartado de la casa. Pero todos los que estamos aquí podemos decir: pastor, yo no me he ido de la casa. Yo no soy el hijo pródigo. Yo no estoy comiendo algarrobas. Yo no pedí mi herencia y me fui y la desperdicié. Pero hay un hijo pródigo dentro de la iglesia. Y yo estuve ahí hace 15 años, yo estaba en otra iglesia. Nunca me aparté. Pero mi corazón estaba como el hijo pródigo. Estaba fuera de la casa. Y muchas veces habemos gente en la iglesia como el hijo pródigo, con el corazón fuera de la casa del Padre. Ahorita cantábamos Amamos tu presencia. Hoy día el mundo busca, entre tantas cosas, hay dos cosas importantes que busca el mundo y está detrás, y estamos detrás de dos cosas. Una de ellas es la libertad. Y a veces vemos, amamos tu presencia y escuchamos en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, y lo vemos tan lejos. Pero la Biblia dice que donde está tu presencia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muchas veces buscamos libertad en tantos lugares. Y la Biblia dice que donde está tu espíritu, allí hay libertad. Otra cosa que el ser humano busca es gozo. ¿Cómo yo puedo gozar? ¿Cómo yo puedo disfrutar la vida? Pero la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero lo vemos bien lejos y vemos la presencia como que se supone que la banda de adoración cante y la presencia se manifieste. La presencia de Dios habita en este lugar. Donde hay dos o más reunidos, allí está la presencia. La presencia de Dios trae libertad. La presencia de Dios trae gozo. Y a veces llegamos a la iglesia y el gozo se quedó yo no sé dónde. Pues podemos estar pasando por circunstancias, podemos estar pasando por momentos difíciles. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, cierra tus ojos. Yo venía también de la misma calle que tú, transitando con lluvia, con pensamientos, pero llegué aquí. Cierro mis ojos y me conecto y digo: Señor, ayúdame a gozarme en tu presencia. Amamos tu presencia, Dios. Permítame que mi corazón nunca se aparte dentro de la iglesia. No quiero ser como el hijo pródigo. No tengo que irme a la calle. Quiero disfrutar en la iglesia tu presencia. Que el gozo de Dios sea mi fortaleza. Que donde esté tu espíritu, yo experimente libertad. Porque no hay nada mejor, hermano, que vivir libre en el nombre de Jesús. Y como dije, yo no estoy diciendo que aquí nadie es el hijo pródigo que está allá afuera. Pero si en algún momento tu corazón se ha sentido lejos, hoy es el día para que tú puedas sentirte en tu casa, porque esta es tu casa y aquí está la presencia de Dios con sus manos abiertas para traer bondad, para traer esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo, que se lo merece. Traigan las canastas. Gloria a Dios. Hermanos, los pastores están en Cuba. Para todos los que nos están sintonizando a través de Facebook, reciban un abrazo, una bendición grande. Nuestros pastores están en Cuba. Ahorita nos enviaron, para que anoten por ahí, Aviva Radio TV. Es una página en Facebook. Ahí van a colgar, parece que van a poner las prédicas, donde el pastor esté predicando en todo eso. Así que si es como en Facebook y lo hacen Facebook Live, pues ahí se van a poder quedar conectadas y ahí las vamos a poder accesar. Amén. Así que si usted quiere ver nuestros pastores ahí en Cuba, lo que Dios está haciendo hermosamente con ellos y con otros pastores de aquí de Puerto Rico que están en ese congreso hermoso de jóvenes, pues ahí conéctese a Viva Radio TV. Y si estás aquí en la iglesia, pues comparte lo que está sucediendo esta noche, que esta noche acaba de comenzar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nos visita Emily Santos. Emily, bienvenida, Emily. Bendiga, dar un aplauso a Cristo por Emily que está aquí. La invitó Arilyn. Arilyn yo la conozco.
¿Cómo estás, Arely? Dios te bendiga. Bueno verte. Omar Collazo, bienvenido, Omar, te bendiga. Le invitó a Arely, gloria a Dios. Y Edwin Figueroa, Dios te bendiga, también le invitó a Arely. Dios los bendiga. Para Cristo, ustedes son la gente más importante en este lugar. Amén. Así que si no tienes una iglesia, pues puedes hacer de esta tu casa y de todos nosotros tus hermanos. Amén. Así que sean bienvenidos y sean bendecidos. Traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas. ¿Dónde está mi sobre? Aquí. Trae con gozo, deposita con júbilo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sobre. Gloria a Dios. Hermano, hoy no me toca darle señas, así que estamos contentos. Muy gozoso. Amén. Así que hoy, donde lo dejamos el miércoles pasado, guerra espiritual personal, hoy vamos a continuar con tranquilidad y seguridad de las cosas, ¿verdad?, que trae el Espíritu Santo a nuestra vida, y donde lo dejó el pastor la semana pasada, pues lo va a tomar nuestra líder de juveniles, Rosa Marcano. Bueno, vamos a ver cómo me va esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Me tengo que poner los espejuelos porque no veo de cerca, y como hay que leer, pues hay que usarlos. Bueno, pues bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente le doy las gracias a los que están aquí. Siempre para mí es un honor y un placer, ¿verdad?, compartir una enseñanza con ustedes. Además de ser una gran responsabilidad, ¿verdad?, el pararse aquí y poder hablarle de lo que Dios está haciendo y de lo que hizo, de lo que hará y de lo que hará con nosotros. Así que seguimos con el estudio de guerra espiritual personal, y antes de entrar en el tema que vamos a comenzar hoy, pues vamos a hacer a recapitular, ¿verdad?, un pequeño resumen de los tópicos que habíamos estudiado anteriormente, para caer entonces en la parte que nos compete hoy. Y hemos estudiado y hablamos sobre el tema de que el pueblo de Dios estaba en oprobio. ¿Cuántos reconocen y saben el término oprobio? ¿Alguien que lo quiera compartir? Oprobio, vergüenza, deshonra, deshonor, ¿verdad? Y en ese momento el pueblo de Dios se encontraba en esa situación, pero Dios habla a través de los profetas, ¿verdad?, y les deja saber que Él quitará el oprobio, quitará la deshonra, quitará la vergüenza de su pueblo, y les dará, ¿verdad?, la victoria. Pero acompañado de eso viene, porque hay ese oprobio será quitado, porque realmente el pueblo de Dios comienza a reconocer sus pecados y a arrepentirse de ellos, para que la gloria de Dios vuelva otra vez con ellos y sobre su iglesia. ¿Ok? Y ahí, dentro de esa condición, ¿verdad?, para que Dios quite el oprobio del pueblo, Dios, ¿verdad?, les revela que hay 4 etapas donde el pueblo va a ser completamente liberado. Y le habla sobre la restitución. ¿Ok? Y le dice que lo va a restituir lo perdido. Va a haber liberación espiritual, liberación política y exaltación del pueblo de Dios. ¿Okay? La restitución de lo perdido, de todo lo que le han quitado, la liberación espiritual, liberación política y la exaltación de un pueblo, del pueblo. Así que Dios promete restitución en todos los aspectos de la vida del ser humano. Si eso lo traemos, ¿verdad?, a cómo aplicarnos a nuestra vida. Y cuando hablamos de restitución, el término significa que es la devolución de una cosa. Algo que tú tenías, que te lo quitaron y te lo vuelven a dar.
¿ok? Te lo devuelven. Así que es la devolución de una cosa quien la tenía antes, originalmente, ¿ok? O también se habla que es el restablecimiento o la recuperación de un estado, ¿ok? Que antes tenía. La devolución de algo que tenías, y eso significa, y lo llevamos al área material, y cuando hablamos de la restitución del estado, en lo espiritual, como yo me encontraba antes. Dios nos quiere llevar a nuestro origen, a cómo Él nos formó, a para lo que Él nos formó, ¿verdad? Al origen del ser humano, ¿ok? Así que la restitución espiritual es la conversión genuina que iba a traer unos beneficios inconfundibles al pueblo. Así que el primero de ellos iba a ser el perdón, que es el inicio de una justa y una limpia relación con Dios. Y el segundo es semejante a que la nación reconocería a Jehová como el único Dios verdadero y recibiría los beneficios de su presencia. ¿Ok? En la restitución material, ahí Dios le habla sobre la fertilidad de la tierra. ¿Se acuerdan que el pastor mencionó sobre la lluvia temprana y lluvia tardía? Significa la lluvia propicia, ¿verdad? Para la cosecha, que en ese momento es una lluvia oportuna que le daría los alimentos esenciales para el pueblo, ¿ok? Y de eso ellos no tenían por qué temer ni iban a carecer. Y entramos al área de tranquilidad y seguridad. Así que todo esto es un package que Dios le da al pueblo, ¿ok? Para comenzar, lo saca del estado donde estaba y lo devuelve, lo restituye a su estado original, y además de eso le brinda unos beneficios, y entre ellos es la tranquilidad y la seguridad. ¿Ok? Y eso, junto con las bendiciones anteriores, el Altísimo prometió restituir la paz y la seguridad a su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y el Señor se encargaría de librarlo del opresor extranjero y del enemigo que lo estuvo atribulando por mucho tiempo. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero yo quiero que ustedes vayan haciéndose la película de cómo lo aplicó a mí, a mi vida. ¿Ok? Ese adversario sería completamente liquidado y la paz política y social perdurarían para siempre. ¿Qué están pasando hoy con los países, con las naciones? En todo momento se está hablando de buscar la paz, de hacer aliados, ¿okay? De que las naciones se puedan unir, ¿okay? Y en todo momento, ¿verdad? Hemos estado escuchando ese tipo de noticias y ese tipo diríamos, gestión que hacen las naciones por buscar una supuesta paz, ¿okay? Lo mismo pasa con nosotros. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida individual, andamos buscando aquello que nos pueda brindar tranquilidad y seguridad para nosotros, ¿verdad? Desde lo material, que es instalar un sistema de alarma en nuestra casa, unas cámaras, lo que sea, hasta lo espiritual, que es pues tratar de buscar en alguna religión o en alguna fe, creer en algo para poder tranquilizar, obtener esa paz y esa tranquilidad, ¿ok? Así que dice que el día de Jehová es un tiempo de juicio o de salvación, de pérdida o de ganancia. Y esto se refiere a la profecía que se encuentra en el libro de Joel. Y dependiendo de la respuesta del ser humano al llamado divino y a la verdad. Y si vemos y si me ayudan con la lectura, Joel 2 del 28 al 29. Vamos a ver cuándo lo tengan. Voy adelantando. ¿Perdón? Joel 2, 28 al 29. ¿Ok? Y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso me fascina. Nuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Okay? Joel se refiere, y la profecía en que él expone aquí, es sobre los últimos días, los días postreros. ¿Okay? Y es una señal que se va a ver donde Dios va a comenzar
un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. ¿Ok? Y este pasaje es el mejor conocido de ese libro y es un acontecimiento, ¿verdad?, que sentó una base principal para el inicio de la iglesia. ¿Ok? Y el inicio de la iglesia primitiva lo inauguró una etapa bien importante que pienso que todos conocemos, que es el día de Pentecostés. ¿Ok? Y si nos vamos a remontar a aquel acto que pasó después de Cristo, ¿verdad? Específicamente tan pronto Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y la historia nos habla de que esos días, de que ellos le llamaban esos días los postreros días. Además del profeta Joel, Isaías habló del derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 32, versículo 14 y 15, dice: el palacio y la ciudad quedarán abandonados y los pueblos de mucha actividad estarán vacíos. Los burros retozarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonados y en las torres de vigilancia, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas en abundancia. Así que vemos que en el Antiguo Testamento continuamente se está hablando de profecías donde el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre el pueblo, sobre la gente, sobre toda carne. Así que tenemos que pensar que ya ahí se estaba, ¿verdad?, viendo y se estaba profetizando que en ese momento no iba a haber distinción de personas, distinción de clase. Tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad?, eran seleccionados o estaban capacitados para recibir esa promesa. ¿Ok? Dice que esta fase fue iniciada por Cristo en el día de Pentecostés y que es la antesala a lo que podría ser la conclusión en su segunda venida. Y a mí me fascina ese pasaje de Pentecostés, del día de Pentecostés, porque surge, no quisiera llamarle de la nada, pero fue algo inesperado. Fue algo dado por Jesús, dado por Dios, ¿verdad? En Hechos 2, si me ayudan a proyectarlo, Hechos 2 del 1 al 13, me gustaría compartirles ese pasaje. Y dice que el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa de donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas las personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Lidia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo. Así que vemos que en ese día que estaba reunido, y si vamos al capítulo anterior, que hoy yo estuve hablando con Malix hoy y estudiando el capítulo, comencé a repasar varias teorías y varios bosquejos de otros, ¿verdad?, de otros pastores y otros ministerios, y en muchos de ellos se hablaba de que el día de Pentecostés se refiere a 120 personas que habían allí, pero que realmente no eran 120. ¿Tú concuerdas conmigo? Había más. Entonces yo le decía a Malix, pero en el capítulo 2 que habla del día de Pentecostés, yo no veo dónde dice que hay 120, pero si nos vamos al primero, al capítulo de Hechos número 1, dice que desde luego que ellos estaban allí echando suertes para poder asignar el otro espacio de discípulo, para poder escoger otro discípulo, habían allí 120 en ese momento. ¿Ok? Pero 120
varones, porque no se contaban niños ni mujeres. Así que yo pienso que cuando surge este derramamiento del Espíritu y viene esta manifestación, había muchas más personas, porque luego vemos que Pedro le habla a una multitud. Así que vayan encajando y vayan viendo que la profecía que vemos en Joel no necesariamente se cumple aquí, sino que es una antesala, porque Joel dice toda carne. Ahí no estaba todo el mundo. Ahí falta gente. Así que yo pienso que eso fue una manifestación, eso fue una antesala, o eso es, ¿verdad? Una antesala de lo que próximamente nosotros vamos a ver, y yo lo creo. Amén. Así que dice que todos oímos hablar gente en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querría decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero entre otros la multitud se burlaban diciendo que estaban borrachos. Así que dicen que luego Pedro se dirige a la multitud y le dicen, hey, la gente no está borracha, son las 9 de la mañana. Imposible que estén borrachas a esta hora, como ustedes suponen. Ustedes lo que están viendo, él le dice, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Así que vemos que él hace referencia a que en ese momento posiblemente él hizo la conexión con la profecía de Joel, pero no necesariamente era el cumplimiento, porque no se estaban viendo todos los aspectos, todo lo que incluía la profecía. Así que vemos que en el Antiguo Testamento leemos a menudo que la manifestación o el derramamiento del Espíritu Santo era sobre ¿quiénes? Sobre unos pocos, sobre los jueces, los sacerdotes, ¿verdad? Sobre personas específicas donde Dios le daba trabajos específicos, especiales y extraordinarios. No era para todo el mundo, ¿ok? Pero ahora el Espíritu Santo sería derramado abundantemente a todos. Amén. Y eso nos incluye a nosotros, hermanos. Esa promesa todavía está vigente. Así que dice que Pedro nos dice que esto se produjo en los últimos días. Y la bendición no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y en Cristo no hay distinción ni de judío ni de gentil, ni de griego. Y eso lo vemos en las cartas de Pablo, ¿ok? Cuando en Romanos él dice, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y ahí yo le podría decir, todo el que confíe en él jamás estará en oprobio. Okay, llevándola a la conexión de lo que estamos hablando. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vuelve Pablo y dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Así que vemos que no hay distinción de personas, no hay distinción de raza, no hay distinción de cultura, ¿okay? Ni nacionalidad. Esto era para todo el mundo. Esta profecía, ellos estaban claros de que ese derramamiento del Espíritu Santo iba a ser para todos, sin distinción de persona. Así que cuando hablamos de eso, nosotros entendemos que Pedro, ¿verdad? Y los apóstoles estuvieron en ese evento y lo disfrutaron, lo vivieron, experimentaron las maravillas y el poder del Espíritu Santo. Pero luego vemos más adelante el pasaje donde Pedro tiene la visión de visitar a Cornelio y yo digo, me fascina a Pedro, como dice el pastor, porque
primero recibiste, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo y estuviste en ese evento y te lo disfrutaste y entendiste que no había distinción para todos, pero más adelante cuando ves la visión que Dios te dice, mata a ese animal y come, Él dice, no, yo no puedo comer esa carne, porque eso me lo impide la ley. So, ahí vemos cómo somos nosotros, que tenemos nuestras experiencias espectaculares con el Espíritu Santo, nos da, ¿verdad?, de su paz, de su tranquilidad, nos habla, nos quita toda ansiedad, nos quita toda deshonra, toda vergüenza, nos restituye muchas cosas en nuestra vida, tanto en lo material como en lo espiritual, pero hay veces que cuando llega el momento de realmente realizarlo en nuestra mente y ponerlo en práctica, volvemos para atrás. Y en este caso, Pedro hizo como que no, la ley no me permite matarlo y comerlo, yo no voy a comer algo impuro. No. Y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Así que ahí vuelve a recordarle que esto no es para ti nada más. Esto no es para los judíos. Ya esto se extendió, no hay exclusividad. ¿Okay? No, esto no es para unos pocos, ahora esto es para todo el mundo. ¿Okay? Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado de llegarle a la gente que muchas veces miramos por encima del hombro. O gente que no nos atrevemos a compartir con ellos o a poderles hacer un acercamiento. O simplemente gente que no comparte nuestra misma fe, ¿verdad? Van a otras iglesias, creemos en el mismo Dios, pero van a otras denominaciones, otras iglesias y hacemos como que, sí, pero yo como que no comparto mucho la doctrina tuya. Entonces no hay ese acercamiento y no hay esa unión, esa unidad, ¿verdad? Que es lo que Dios demanda de nosotros para que haya un total y completo derramamiento de su Espíritu sobre todos nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Así que dice que mientras, hablando del suceso de la visión de Pedro y de Cornelio, dice que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. No hay más nada que decir. Ahí eso fue como que realmente tú pensaste que lo que tuviste en Pentecostés era chévere y le dijiste a la multitud, mira, esto es para todo el mundo y esto se refiere a lo que Joel dijo y esto y lo otro. No, pero ahora tú lo vas a vivir de cerca y tú vas a ser parte de. ¿Me sigue? Y él vio y presenció que otra gente sí tenía la oportunidad y sí experimentó ese poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que cuando el pueblo de Dios clama y se arrepiente de sus pecados, vemos que Dios derramará de su Espíritu de una manera poderosa para que el mundo lo vea. ¿Ok? Y estos sucesos van a seguir pasando y están, ¿verdad?, tan perfectamente orquestados antes de que Jesucristo venga a buscar su iglesia. ¿Okay? Esto tiene que darse. La gente tiene que ver las maravillas y ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Okay? Y ver jóvenes viendo visiones, ver jóvenes profetizando, gente haciendo milagros y prodigios e inclusive manifestaciones sobrenaturales dentro del mismo ambiente. Amén. Así que lo mismo se aplica al tema de la liberación o la restauración del pueblo cuando hablamos de que la salvación es un requisito indispensable para tener esa presencia del Espíritu Santo. Dice que la salvación del pueblo escogido debía ser espiritual y significaba dos cosas. La primera, significa que la restauración debía proceder del Espíritu Santo, única y exclusivamente del Espíritu Santo. Y segundo, que no debería ser un acto de liberación sociopolítica, sino más bien y sobre todo del pecado. ¿Okay? Vamos a transportarnos a cómo yo aplico esto para mí. ¿Okay? Y vemos que en nuestra condición llegamos a Cristo, clamamos a Él, hacemos nuestra oración de salvación, comenzamos a militar en el Evangelio y entonces comenzamos a pedirle al Señor, a clamar y a invocar.
el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Pero solamente la restauración nosotros la vamos a poder recibir si permitimos que el Espíritu Santo mismo entre y trabaje con nosotros. Amén. Y encima de eso, ¿verdad? Además de eso, ese Espíritu Santo, y nosotros tenemos que estar bien claros que esa liberación no puede ser única y exclusivamente por lo que nosotros pensamos que debemos soltar, sino por lo que Él te revela, aún en lo más escondido de tu corazón, que probablemente tú dices, yo no tengo esos issues, o eso no es conmigo, no creo que ese sea mi problema es este. Pero tú sabes bien adentro que hay cosas escondidas donde debemos permitir, que es lo más difícil, que Dios meta su mano, rebusque y saque. Y esa es la liberación genuina que nosotros tenemos que permitir para recibir esa restauración. ¿Ok? ¿Y el trabajo de quién es? Del Espíritu Santo. No es del pastor, no es del líder, no es del esposo ni de la esposa, es del Espíritu Santo. Y esto me ministró tan y tan brutal a mí, porque muchas veces nosotros cogemos guilla del Espíritu Santo. Entonces queremos que sí, bien, él la dice bien fuerte, pero es la verdad, o sea, nosotros queremos, en buena forma, obviamente con el deseo de confrontar a la gente, ¿verdad? A la persona y dejarles saber que, llevarlos a la convicción de sus pecados, ¿verdad? Y que puedan entrar y reconocer y hacer un cambio, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que plantamos la semilla. Vamos a sembrar. Y Dios te va a utilizar para que tú siembres la palabra en ese corazón, para que tú siembres una palabra de aliento, de esperanza, de amor en las mentes y en los corazones de la gente, y lo demás se encarga Él. Se encarga Él, porque no hay forma que nosotros humanamente querramos cambiar a la gente. No hay forma. Nos desgastamos. Enganchamos los guantes o terminamos peleados o nada. No, porque no podemos. Es porque no es nuestro trabajo. No estamos para eso. Ese es el trabajo de Él. El Espíritu Santo es el que nos lleva a convicción de pecado. ¿Okay? Y el Espíritu Santo es el que nos revela nuestra condición. Y Él es el que tiene la capacidad para restaurarnos. Amén. Así que había una condición para recibir ese derramamiento del Espíritu. Y para que la salvación del pueblo se diera, era necesario invocar el nombre de Jehová. Demandaba algo de nosotros. Entonces, ahí me lleva a pensar que no necesariamente en Dios tú no haces nada. Claro, Él lo hace todo, pero envuelve tu voluntad. Porque para eso Él nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder de decidir hasta dónde lo vamos a dejar llegar. Así que para ese derramamiento del Espíritu hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que tú lo invoques. Él no va a derramar el Espíritu Santo sobre ti si tú no lo quieres. Tú lo tienes que desear, tú lo tienes que invocar. Y el significado de invocar, hablamos y dice que es clamar, implorar, demandar demandar para recibir con fe la salvación que Él ofrece. ¿Ok? Significa clamar, implorar y demandar la salvación que Él ofrece. Y esto es bien curioso, porque precisamente hoy estuve involucrada en una conversación en un tema donde hablamos, ¿verdad?, sobre el encuentro que necesita tener cada persona con Dios. ¿Okay? Y en esto pues tiene que ver con lo de invocar, porque muchas veces, y podemos entrar en el tema de los padres que vienen con sus hijos a la iglesia, que tú hablas con ellos y dicen, no, yo soy nacido y criado en el Evangelio, ¿verdad? Y están todo el tiempo en la iglesia y no han conocido mundo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero realmente han pasado por este proceso, porque es que todos, no hay excepción, tienen que en algún momento invocar y clamar al Señor Jesús, ¿verdad?, para salvación de su vida. Y eso se traduce a tener un encuentro con Él. Entonces es fascinante porque hace como 3 semanas estábamos Leira y los pastores de jóvenes y yo,
no sé, ¿te acuerdas? Con Capeles, con el doctor Capeles, hablando sobre eso y hablando sobre la identidad de los jóvenes y de los adolescentes. Él hablaba y decía, estos jóvenes que son nacidos y criados en el Evangelio, hay que trabajar con su identidad porque ellos crecen y nosotros como padres muchas veces cometemos el error que ellos crecen creyéndose nietos de Dios. Porque como mi mamá es la que va a la iglesia y mi papá, pues ellos son los hijos, yo soy los nietos, yo soy el nieto, Dios es mi abuelo. Entonces esa identidad hay que cambiarla porque son hijos. Son hijos. El mismo derecho que tengo tú, yo, lo tiene él. No, él no tiene que llegar al Padre a través de mí. Él tiene el mismo acceso. Y entonces, no habíamos pensado en eso. Salimos de allí, ¿verdad? Con la cabeza, con la cabeza como que botando humo. Porque decía, es verdad. Muchas veces crecemos dentro de la iglesia, pero no vemos a Dios como un padre. Lo vemos como el papá de mi mamá, como el papá de mi mamá, de mi papá. Ay, Dios es mi abuelito. Voy para casa, abuelo. Y no está la experiencia personal. Exacto. O sea, no deja de no estar, es que no la buscan. ¿Entiendes? Y piensan que está por default. ¿Entiendes? Pero todos tienen que llegar a este encuentro con la cruz. Todos, en algún momento. En algún momento. Y yo soy fiel testigo de eso. Testimonio. O sea, yo puedo decir, fue criada en el Evangelio. Pero yo iba con mi mamá y exactamente, yo pensaba que yo era nieta de Dios. Que Él era el papá de mi mamá. Y ahora que veo ese término, pues lo puedo internalizar mejor y entender mejor. Pues yo iba con mami. Y yo cuando hablaba con mis amigas le decía, voy para la iglesia de mi mamá. Yo no tenía sentido de pertenencia. Y yo iba por acompañarla. ¿Ok? Y no es hasta mis 38 años, ¿verdad? O 35, no me acuerdo, que yo tuve el encuentro con Dios. Digo, esperé un montón, ¿verdad? Pero llegué. Llegué. Porque es que no puedo vivir de la experiencia de mi mamá y de mis hermanas, porque entonces estoy conociendo a un Dios completamente superficial, por encimita. Y entonces, por eso era que cada vez que venía un vientito o cada vez que venía una presión, yo no estaba cimentada. Aunque tenía una crianza correcta y unos valores morales y tenía una base firme en el Evangelio, pero no había tenido la experiencia de sentirlo y de tener esa experiencia personal con Él. Así que eso es necesario en todos. Y no es por default como muchas veces creemos que es. Y no hay nada, lamentablemente, que nosotros podamos hacer para que si la persona no lo desea, si la persona no lo anhela. ¿Okay? Nosotros sí podemos ser el instrumento de completamente modelarle a Dios, modelarle cómo es una vida cristiana y la victoria que tenemos cuando le servimos a Él. Obviamente sembrar en esa vida, nosotros como padres tenemos el deber y la responsabilidad de sembrar en ellos, pero al final del camino es la responsabilidad de cada cual, de ellos, buscar ese encuentro con Dios, tenerlo y experimentarlo. Y Dios está, yo me lo imagino así, como que a la expectativa de que alguien me diga, hey, Él está presto. Lo que pasa es que no lo entendemos y muchas veces andamos y lo damos por sentado, de que en algún momento Él me va a encontrar. Sí, pero yo tengo que querer que Él me encuentre. Amén, ¿están conmigo? Así que luego de conocer que tenemos que invocar y clamar para recibir con fe la salvación, vemos que en ese día del Pentecostés la gente que quería salvarse debería invocar el nombre de Jesús, quien fue declarado Señor por el Padre, enseñando así que Jehová y Cristo son iguales. Otro aspecto que podemos notar aquí en este evento es que la posibilidad de recibir la salvación y el Espíritu Santo de Dios
en ese periodo no se extendía solamente a los judíos, sino que también a los demás, ¿verdad? En aquella época, tanto a judíos como a gentiles. Así que esto en el cumplimiento de la promesa, de la profecía y de la promesa original de Joel, tenía connotaciones universales, porque él habló y dijo que era que todo aquel que invocare podía recibir, ¿verdad?, ese Espíritu Santo de Dios. Así que incluye a todos. Así que eso es universal. Vemos que la conclusión tanto del libro de Joel como del mensaje de Pedro realmente se reduce a eso, a que todo el que invoque el nombre del Señor recibirá salvación, será salvo. Y esto es uno de los muchos pasajes bíblicos que nos impulsa y nos ayuda a afirmar que el mayor tiempo de salvación se encuentra en el presente y aún en el futuro. ¿Ok? Que no todo está perdido, que muchas veces queremos como que enganchar los guantes y decir, yo no voy para ese lugar a evangelizar porque de verdad allí la gente no escucha nada, no siente nada. Yo les hablo y es como si le estuviera hablando al viento. Créeme que algo se queda, porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz y que entra y hace su función y que no retorna atrás vacía. Así que nosotros no podemos invalidar la palabra de Dios. Tenemos que confiar que una vez es lanzada y sembrada, en algún momento va a ser su función. Amén. Así que creemos que Dios salvará a más personas de la raza humana que las que se perderán. Y esta aseveración la dijo uno de los predicadores más influyentes en la historia del siglo XIX, que era Charles Spurgeon. Lo dije bien, Pablo. Charles Spurgeon. Me fascinó su historia, no sabía de él. Y la leí y es espectacular. Cuando tengan oportunidad, busquen sobre él. Él fue un predicador para el siglo XIX. Nacido en Inglaterra y comenzó desde bien temprano. Él fue nacido y criado en el Evangelio. Su abuelo era pastor, su papá era pastor y eran de una denominación bien estricta. ¿Ok? Así que él habla en su biografía de que su abuelo y su papá lo sobreprotegían. Entonces él dice que él no experimentó mayores pecados en su vida a causa de su abuelo y de su papá, porque en todo momento estuvieron, no por ahí no, lo protegieron, ¿verdad? Pero dentro de él, cuando él se encerraba en su cuarto y en su habitación, que él decía, era un chico superdotado. Dice que él leía alrededor de 6 libros por semana. Hoy en día, hay chamaquitos que hacen eso. Uno y empujado porque te tienen que dar un examen, tienes un examen para leerlo y te buscan el compendio en PDF así por internet, el resumen, porque no se leen un libro. Pues el chico se leía 6 libros por semana y podía recordar, tenía una retentiva tan brutal que dicen que podía recordar fresh, ¿verdad? Como si estuviese leyéndolo en el momento, de dónde venía la fuente de esa escritura y quién lo escribió. Una mente como la de él, por favor. Entonces dice que él cuando dentro de esos libros leyó la Biblia, y dice que la leyó más de 10 veces, la Biblia. Y él decía que cuando él la leía, esa palabra lo confrontaba y que él se sentía súper mal. En lugar de ministrarle a su vida, él se sentía el peor de las personas. Decía, él pensaba que la Biblia lo estaba juzgando, que lo estaba señalando. Así que llega este día y en un invierno, él se va a un culto de su iglesia, ¿verdad? Que era de su papá y de su abuelo, pero no logró llegar por el frío que había y lo que hizo fue que llegó a una iglesia metodista que estaba cercana en el camino, ¿verdad? Y se metió en la iglesia. Y dice que precisamente ese día el pastor de la iglesia no fue, porque estaba enfermo y que predicó un hermano como que se levantó y dijo, el pastor no vino, pues yo predico. Igual que aquí. Bueno, aquí Angelito, en serio, Angelito sí, Angelito, sí, Angelito, hay alguien que predique, Angelito, yo, bien deseoso.
Pues un angelito se paró ese día en la iglesia metodista en el siglo XIX y dijo, yo voy a dar el mensaje. Y habló sobre la escritura de Isaías, donde dice que todo el mundo me busque para la salvación porque yo soy Dios y no hay otro. Y comenzó a señalarlo a él. Y él decía, Dios mío, pero es conmigo. Y él le decía, sí, tú, joven miserable. Le decía así. Y él decía, ¿en serio? ¿Esto es conmigo? Pero en realidad ese día él entendió que sí, que era con él. Y que ese día realmente Dios había trabajado su corazón para recibir la salvación. Porque él estaba dentro de la iglesia, pero él no se creía salvo. Había muchos issues dentro de él que no lo hacían digno. Y él pensaba que él era un chico sumamente miserable, que era un chico sumamente desdichado, me atrevo hasta a apostar que probablemente tenía ese síndrome de identidad, que veía a Dios como un abuelo, porque lo veía a través de su papá y de su abuelo. O sea, a lo mejor era hasta un bisabuelo Dios para él. ¿Entiendes? No tenía identidad. Entonces, cuando leía la Biblia decía, que esto no puede ser para mí. Yo no soy esto, con todo y lo sobresaliente que era. Eso pasó a los 14 años. Dice que a los 16 comenzó a predicar su primer sermón. Cuando tenía 17 se convirtió en pastor. Jóvenes y juveniles. Se convirtió a los 15. Comenzó a predicar a los 16. A los 17 comenzó de pastor en una iglesia. A los 19 años había predicado ya durante 3 meses y le dieron una capilla en Londres a los 19 años. ¿Okay? A los 20 años ya había predicado más de 600 veces. ¿Okay? Y quiero que sepan que no había micrófono para ese tiempo, no lo habían inventado. Eso era, exacto, a galillo puro. Y encima de eso dice que a los 22 años era un predicador ya bien popular y podía hablar feliz de la vida a una audiencia de más de 10,000 personas. ¿Okay? Y dice que incluso antes de que se inventara el micrófono, le predicó a una audiencia de casi 24,000 personas. 24,000 sin micrófono. Ok. ¿Cómo controlar esa audiencia? ¿Cómo esperar que la gente escuche? Pero yo pienso que él estaba bien centrado en su objetivo. Y probablemente él dice, a mí no me importa si el de aquí atrás está hablando, si el de allá se está riendo, si el de allá está comiendo, si el de allá se está durmiendo. Yo voy a predicar y yo voy a lanzar una palabra y el que le escuche va a hacer su función, ahí va a llegar. ¿Verdad? Así que yo pienso que por eso fue tan exitoso. De hecho, a él le llaman el príncipe de los predicadores. Así que fue pastor de una iglesia bautista por 38 años. Como empezó tan jovencito. ¿Escucharon? Que no hay edad. Esto no es para grandes, esto no es para los que estudian teología, esto es para todos. Cuando Dios llama a alguien, lo llama no importa qué. ¿Ok? Y Él te llama y Él te capacita. Amén. ¿Estamos? Así que él decía en sus sermones para el siglo XIX que él entendía que Jesús, ¿verdad? Había sido la figura popular y de mayor influencia, ¿ok? En el mundo. Y que él creía fielmente que cuando Cristo viniera a la tierra a establecer su reino, se iba a registrar el mayor número de individuos volviéndose a Dios que jamás se haya visto. Así que piensen eso cuando nosotros pensamos y vemos noticias y creemos que el mundo y la humanidad está perdida. Hubo una persona que hace 2 siglos atrás dijo, no, yo he predicado multitudes, pero yo creo fielmente que cuando Cristo venga, ahí se va a volver la gente total y completamente hacia Él. Y va a llegar el mayor número de gente que jamás se haya visto a los pies de Él a invocar su nombre. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Gloria a Dios si se convierten antes.
si lo hacen antes, pero hasta el último momento tienen la oportunidad. Y eso es lo que queremos. Amén. Así que para eso también hay unas señales y las voy a discutir rapidito, que ya estamos cortitos de tiempo. Las señales dicen que para la salvación espiritual del pueblo de Israel iban a venir acompañadas de varios signos extraordinarios. Uno de ellos era de tipo ministerial, cuando en la profecía Joel dice que vuestros hijos profetizarán. Estamos hablando de un tipo de ministerio, ¿ok? De tipo milagroso, sueños y visiones, ¿ok? Milagros y prodigios. Y de tipo cósmico, prodigios en el cielo, sangre, fuego, columnas de humo y todas las cosas que se pudieran ver dentro del medio ambiente. Esas señales no estaban el día de Pentecostés. Todas no estaban. Así que hoy aprendimos y nos reafirmamos que la profecía de Joel no tuvo un cumplimiento ese día, sino que fue una manifestación, una antesala, un poquitito para que vayan probando lo que viene, ¿ok? Así que eso fue una antesala, como dijimos, al segundo cumplimiento, que es cuando Cristo venga, que es lo que estamos esperando todos nosotros, que las naciones del mundo vean su gloria, ¿ok? Que toda persona, ¿verdad?, se vuelva a Él, reconozca sus pecados y tenga ese proceso de arrepentimiento, ¿ok? Y que deje que el Espíritu Santo de Dios pueda llevarlos, ¿verdad?, a una convicción de su estado y que puedan reconocer que en Cristo hay una vida mejor. Amén. Así que cuando esto suceda, será tan poderoso que las naciones y reyes y todos los gobernantes de la tierra lo verán. Durante este tiempo, Dios quitará el oprobio de su pueblo y manifestará su gloria entre y sobre aquellos que le estén sirviendo. Y si vamos a alguna referencia que nos pueda dar sobre esta palabra, en Isaías 60, del 1 al 3, esa lectura me fascina, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que eso yo lo quiero ver. Eso yo lo quiero ver, yo lo quiero experimentar, y hacia eso es que nosotros queremos impulsarlos para que esto se vuelva, como decimos ahora, viral, y que cada uno de nosotros podamos también impulsar a aquellas personas que tocamos a diario, que realmente el llegar al Evangelio y el servir a Cristo y el confesar nuestros pecados y llegar con arrepentimiento e invocar su nombre para salvación es la mejor decisión que pueden tomar. Amén. Así que puestos en pie y viendo esa línea, ¿verdad?, queremos hacer el llamado, ¿verdad?, y compartir este mensaje de esperanza con aquellos que nos están viendo por Facebook, donde sabemos que este mensaje es para todos, no para unos pocos y no para un grupo selecto, sino que la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo es para todo aquel que le quiera invocar. Y si en esta noche tú te sientes que es tu día, pues yo te invito a que hagas esta oración con nosotros. Amén. Y nosotros lo vamos a acompañar. Decimos: Señor Jesús, yo reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos. Hoy te recibo y te acepto como Señor y salvación de mi vida. Limpia mi alma, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Si hiciste esa oración, puedes estar seguro que Dios, ¿verdad?, atenderá a tu oración y estarás inscrito desde hoy en el libro de la vida. Nos vemos en la próxima transmisión, que es el domingo, y a ustedes nos vemos el domingo. Viernes no hay discipulado, ¿verdad? Nos vemos el domingo, y el próximo miércoles seguimos con el estudio de guerra espiritual con nuestra hermana Malix, que le toca